la dama de hierro Tsunao Takaichi hizo algo que Xi Jinping no pudo manejar. El mito de intocabilidad de Pekín en el mar colapsó en una sola noche. Durante años, la flota fantasma de China que aterrorizaba las aguas de Asia-Pacífico disfrazada de flotas pesqueras civiles chocó con una dura realidad cuando menos lo esperaba. Japón apretó el gatillo la noche del 13 de febrero sin dudarlo, alterando para siempre el equilibrio de poder y las reglas de compromiso en el Pacífico. Las aguas frente a la prefectura de Nagasaki en el suroeste de Japón habían sido durante mucho tiempo un frente silencioso en una ocupación marítima sigilosa. Sin embargo, el 13 de febrero de 2026, esta tensión silenciosa bajo las olas dio paso a una confrontación ensordecedora. La Agencia de Pesca de Japón y las unidades de la Guardia Costera fijaron un objetivo que realizaba actividades ilegales dentro de la zona económica exclusiva, CE, en sus radares. Este objetivo estaba lejos de ser un simple barco de pesca. La embarcación de alta capacidad llamada Kyongdong-yu y descrita por funcionarios como un barco de pesca con red de tigre, era en realidad una extensión de los elementos de guerra no convencional de Pekín en el mar. Cuando los buques de patrulla japoneses le ordenaron detenerse para una inspección según lo requerido por el procedimiento, el buque chino ignoró deliberadamente la llamada, aumentó su velocidad y realizó una maniobra de escape provocativa, porque Pekín les había enseñado que Japón no puede intervenir, solo puede observar. Pero esta vez el escenario había cambiado. Después de una persecución naval implacable, las fuerzas japonesas capturaron el barco y arrestaron de inmediato al capitán chino de 47 años, sorprendiendo a Beijing. Esto no fue una violación rutinaria de fronteras. Era la manera de Tokio de decirle a Beijing, cruzaste la línea y el juego se acabó. Esto fue un primero desde 2022. Japón había atrapado la táctica de ocupación de estilo civil de China en sus propias aguas. Sin embargo, las aguas frente a Nagasaki no eran el único lugar donde se estaba cortando la respiración de Pekín. Solo 5 días después de este choque en el mar, el espacio aéreo sobre el Mar Amarillo también se convirtió en una trampa mortal para China. Según la agencia de noticias Yonhap de Corea del Sur, el miércoles 18 de febrero, los jets F-16 de Estados Unidos tuvieron una breve confrontación aérea con jets chinos. Los cazas F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que despegaron de la base aérea de Osan, en el oeste de Corea del Sur, no estaban en un vuelo de patrulla rutinario. Cuando los aviones estadounidenses entraron en la zona gris entre las zonas de identificación de defensa aérea de Corea del Sur y China, los aviones del Ejército Popular de Liberación de China despegaron para interceptarlos. Sin embargo, el resultado fue una derrota completa para China. Los F-16 estadounidenses interceptaron a los jets chinos en cuestión de segundos. Los fijaron y construyeron un muro militar que no dio respiro a Pekín. Así como paralizó a los bombarderos rusos cerca de Alaska, la estrategia de intercepción instantánea y agresiva de Washington en el Mar Amarillo rompió la ilusión de la dominancia del espacio aéreo de China en la región. Estas sucesivas crisis marítimas y aéreas que estallan en solo unos días no son una coincidencia. Para entender la anatomía de todos estos eventos, necesitamos observar la famosa estrategia de zona gris de China en el Pacífico. Durante mucho tiempo, la administración de Beijing ha estado utilizando barcos pesqueros de apariencia civil en el mar y aviones que hostigan fronteras en el aire como armas asimétricas para ocupar lentamente fronteras sin desencadenar un conflicto militar. Sin embargo, el muro de acero de Japón en el mar y el bloqueo agresivo de Estados Unidos en el aire destrozaron el insidioso juego de intocabilidad y hostigamiento de China en solo una semana. Entonces, ¿por qué las reglas del juego se volvieron de repente tan duras tanto en el aire como en el mar? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el cambio de liderazgo en Tokio y el ascenso de una nueva dama de hierro. Durante años, Japón, atrapado bajo una constitución pacifista bajo el paraguas de seguridad de los Estados Unidos, ahora ha roto esas cadenas. Las ataduras constitucionales que han debilitado militarmente a Japón desde la Segunda Guerra Mundial están siendo destrozadas por la determinación tipo Thatcher del primer ministro Tsunao Takaichi. La nueva dama de hierro de Japón, la doctrina agresiva de acumulación de armas de Tsunao Takaichi, que apunta directamente a China, ha desencadenado un pánico sin precedentes en los pasillos de Pekín. Porque la autoridad de Xi Jinping, que estaba mostrando una falsa apariencia de fuerza contra los Estados Unidos y Japón externamente, ha sido efectivamente destrozada por los golpes que ha sufrido internamente. Impulsado a una profunda paranoia después del impactante intento de golpe organizado por su amigo más cercano, Xi esencialmente declaró la guerra a su propio ejército, purgando a 33 de 40 generales principales y colapsando completamente la estructura de mando. Este ejército lisiado, ahora dirigido por solo 7 generales restantes, decapitado y despojado de su competencia operativa, está aún más aterrorizado por la nueva doctrina militar del escudo de acero de Takaichi.
Estas crisis que estallan esta semana no son un evento aislado en medio del océano. Más bien, son el momento en que ha surgido una enorme presión geopolítica que se ha estado acumulando durante meses. Las raíces del incidente no se encuentran tanto en las profundidades de las aguas como en los fallidos intentos de chantaje diplomático de China contra Japón, que ahora se han vuelto en su contra. El acontecimiento que encendió este chantaje fue el histórico discurso pronunciado por el primer ministro japonés, Tsunao Takaichi, en el Parlamento japonés en noviembre de 2025. Takaichi declaró que cualquier acoso chino a Taiwán o intento de apoderarse de la isla por la fuerza resultaría en una intervención militar directa por parte de Japón, trazando la línea roja más gruesa contra la hegemonía regional de Beijing. La administración de Beijing lanzó de inmediato una guerra económica y psicológica a gran escala para castigar a Japón por este movimiento inesperado y agresivo. A través de diplomáticos guerreros lobo que ignoraron las reglas de cortesía diplomática, se exigió una disculpa de Takaichi. Sin embargo, cuando Japón se negó a retroceder, el mecanismo de represalia de China se activó por completo. Se lanzó un boicot masivo al turismo contra Japón y se restringieron los viajes de los ciudadanos. Se suspendieron las importaciones de mariscos japoneses, se cancelaron conciertos e incluso se dejó de lado la diplomacia del panda, retirando a los 2 pandas en Japón. El objetivo fundamental de China aquí era dañar la economía japonesa, llevar al público el pánico y crear una ola de disturbios civiles que colapsara al gobierno de Takaichi desde dentro. Los ataques económicos de Beijing, en lugar de debilitar a Japón, sirvieron como un catalizador que aceleró la estrategia de reducción de riesgos de Tokio, en la que había estado trabajando durante más de una década. Japón ya había construido su inmunidad económica al mover sistemáticamente sus cadenas de suministro fuera de China y trasladar su producción a países del sudeste asiático e India. China, que puso de rodillas a Japón con un embargo de elementos de tierras raras en 2010, encontró a un Tokio revestido de armadura de acero contra el chantaje económico cuando usó la misma arma en 2026. El arma de coerción económica de China había sido completamente desafilada e ineficaz por la resistencia de Japón. Más allá de esta resistencia económica, las repercusiones del incidente en la política interna japonesa fueron una completa decepción para Pekín. La percepción de amenaza externa creada por China, en lugar de infundir miedo en el pueblo japonés, consolidó las políticas nacionalistas y centradas en la seguridad del primer ministro Takaichi. Los votantes japoneses recompensaron la firme postura de Takaichi contra China en las urnas, asegurándole una victoria aplastante. Mientras que figuras moderadas más antiguas como Toshihiro Nikai, quien una vez fue influyente dentro del Partido Liberal Democrático, LDP, y abogó por políticas alineadas con Beijing, perdieron influencia. Figuras como Taro Aso, que veían el ascenso de China con sospecha y favorecían un enfoque duro, se movieron hacia el centro. En lugar de dividir a Japón, las amenazas de China han agudizado la conciencia de defensa del país y han unido la estructura política en torno a un solo objetivo. Con este fuerte apoyo político interno, el gobierno de Takaichi aceleró el proceso de reescribir la doctrina de defensa de Japón a un ritmo sin precedentes. Las cadenas de la Constitución pacifista, que han incapacitado militarmente a Japón desde la Segunda Guerra Mundial, se están rompiendo una por una. El objetivo de aumentar el gasto en defensa al 2% del PIB se ha adelantado 2 años completos, hasta finales de 2026. Este aumento masivo del presupuesto convertirá a Japón en una de las mayores potencias militares del mundo, un movimiento crítico para contrarrestar la superioridad convencional de China en Asia Oriental. Japón ahora no solo es un gigante económico, sino también un actor militar con la voluntad de moldear la seguridad regional por iniciativa propia. El plan de estrangulamiento diplomático y económico de China, diseñado para aislar a Taiwán y neutralizar a Japón, ha fracasado. El capitán arrestado en Nagasaki y el barco incautado no son meramente una acción de aplicación de la ley en este contexto, sino también un monumento a la estrategia marítima en colapso de China. Beijing ha despertado a Japón con sus propias políticas agresivas, ha acelerado la independencia económica y militar de Tokio y ha erigido una barrera insuperable contra él en el Pacífico. El efecto dominó del incidente es una realidad indiscutible, mostrando que la era de China de intimidar a la región para someterla ha terminado y que las reglas del juego ahora las establece Tokio. Para comprender la profundidad estratégica de esta dura confrontación frente a Nagasaki, es esencial examinar la evolución de la arquitectura de seguridad de Japón y su impacto devastador en la doctrina A2AD, antiacceso, denegación de área de China. La base legal subyacente al incidente es la Ley de Paz y Seguridad, que entró en vigor en 2015 y revolucionó la comprensión de la seguridad en Japón.
Con esta ley, la administración de Tokio introdujo el concepto de situaciones que amenazan la vida, Sonritsu Kikijitai, en la literatura, estableciendo que Japón podría ejercer su derecho a la autodefensa colectiva, incluso si no fuera atacado directamente, pero si un ataque a un país con el que tiene lazos estrechos amenazara su propia supervivencia. Cualquier crisis o bloqueo en el estrecho de Taiwán amenazaría directamente las islas Ryukyu de Japón y las rutas comerciales marítimas vitales, convirtiéndolo en una amenaza existencial que encaja perfectamente con este concepto desde la perspectiva de Japón. El objetivo del Ejército Popular de Liberación, EPL, de lograr la capacidad de invadir Taiwán para el año 2027, ha creado un problema de 2027 en la región donde el tiempo se está agotando. Estados Unidos ha estado tratando de mantener el equilibrio, siguiendo una política de ambigüedad estratégica durante años en respuesta al aumento militar de Pekín. Mientras deliberadamente dejaba sin aclarar si los Estados Unidos intervendrían, con el objetivo de complicar los cálculos de China, el efecto disuasorio de esta política se estaba erosionando cada vez más ante la creciente audacia militar de Beijing. Aquí es donde entra Japón. La promesa del primer ministro Takeichi de una intervención militar directa en caso de un ataque a Taiwán, seguida de la incautación de un buque chino como respuesta tangible, representa un cambio geopolítico masivo, transformando la ambigüedad estratégica del Pacífico en claridad estratégica a través de las acciones de Tokio. La postura proactiva e intransigente de Japón ha creado un efecto dominó sísmico en toda la región Asia-Pacífico. Taiwán, a la que China ha estado tratando de aislar, acogió de inmediato el movimiento agresivo de Japón para proteger la estabilidad regional y llamó a los países democráticos a formar un frente unido contra el autoritarismo. Sin embargo, el verdadero jaque mate estratégico vino con el movimiento de Tokio para expandir su red de alianzas regionales. Las repercusiones del evento rápidamente llegaron a las costas de Australia, con Tokio posicionando a Canberra como su mayor socio de defensa después de Estados Unidos, avanzando hacia una fase de profunda integración de fuerzas y planificación militar conjunta. China, en la trampa que tendió para aislar a Japón, se encontró enfrentando un enorme anillo de acero formado por el eje Estados Unidos-Japón-Australia, que está cada vez más militarizado. El plan de Pekín para aprovechar la incertidumbre estratégica para estrangular la región, intimidar a sus vecinos con tácticas de zona gris y obtener concesiones diplomáticas mediante el chantaje económico ha sido destrozado por la intervención directa de Japón. La flota fantasma de apariencia civil de China en el mar ya no es una amenaza intocable. Al contrario, se ha convertido en un objetivo legítimo para la Guardia Costera de Japón y las armadas aliadas. Bajo el liderazgo de Takeuchi, Japón ha probado y refutado personalmente la doctrina de diplomacia coercitiva de China en el campo. La administración de Pekín ha aprendido por las malas que sus tácticas de presión no pacificarán a Japón. Más bien, proporcionan una justificación legítima para acelerar el rearme del país. En un momento en que el sistema internacional está polarizado y los equilibrios políticos internos de Estados Unidos están poniendo a prueba las alianzas globales, la asunción de responsabilidad de Japón como actor de seguridad regional ha llevado a China a un dilema estratégico. La narrativa de ascenso pacífico de Beijing ha dado paso a un aislamiento agresivo que une a sus vecinos y legitima su carrera armamentista. China ha perdido su ventaja de movimiento en el tablero de ajedrez del Pacífico y está atrapada en la ilusión de la zona gris que creó. Esto no es meramente la prevención de una incursión marítima, sino un golpe estratégico a la hegemonía de China en Asia-Pacífico. La flota fantasma de China, que aterrorizó las aguas del Pacífico durante años bajo la apariencia de embarcaciones civiles, escribió el capítulo final de su propia leyenda frente a la costa de Nagasaki. La intrincada red de miedo tejida por Beijing a través de la coerción económica, amenazas diplomáticas y tácticas de zona gris fue eliminada de la noche a la mañana por la intervención resuelta e intransigente de Japón. Saliendo de la sombra de su constitución pacifista, Tokio se ha alzado como la potencia dominante que da forma a la nueva arquitectura de seguridad de la región. China, al intentar acorralar a Japón, ha quedado atrapada bajo el peso de su propio acoso militar y económico. El tablero de ajedrez en el Pacífico ha sido volcado, y el lado que está reescribiendo las reglas es, con absoluta determinación, la Tierra del Sol naciente. El juego ha terminado. El dragón rojo ahora está atrapado. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis exclusivos de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y recuerda activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias.